Siempre que Henry Will sacaba el perro a pasear, o, para ser más precisos, cuando el perro lo sacaba a él, o, para ser más precisos, cuando la señora Will les decía a ambos que se fueran de casa para que ella pudiera hacer sus ejercicios de yoga, Henry siempre seguía la misma ruta. De hecho, el perro seguía la ruta y Will seguía al perro. Así comienza una de las más célebres novelas de la comedia británica. Muy buenas a todos y todas, soy David Gómez y esto es el podcast de Cruce de Caminos. Hace tiempo que tenía ganas de dedicarle un podcast a uno de los referentes que tuve cuando me inicié en la lectura adulta, y ese no fue otro que Tom Sharpe y su divertida novela Will. Antes de nada, decir que hago este programa desde el respeto y la admiración por la obra del autor, y que solo es un acercamiento a su figura. Creo que es importante apuntarlo para no crear falsas expectativas. Durante los próximos minutos espero daros a conocer algunos aspectos del reconocido escritor inglés, teniendo como centro su obra Will, su importancia en la literatura cómica británica. Os hablaré de otros escritores que estarían en la mesa de la comedia inglesa e intentaré cerrar con el legado que ha dejado su obra. Espero que este capítulo sea de vuestro interés y, como mínimo, si no habéis leído Will, os entren unas ganas locas de leerla, pues ya sabéis que es uno de los objetivos de este podcast literario de Cruce de Caminos, fomentar la lectura. ¡Comenzamos! Leí hace tiempo un artículo sobre Tom Sharpe que comenzaba así: Tom Sharpe hoy sería encarcelado. ¿Y por qué decía eso el articulista? Porque las novelas de británico están llenas de personajes misógenos, racistas, homófobos, incestuosos, depravados, clasistas, crueles. Pero aquí no hemos venido a juzgar eso, y tampoco estoy de acuerdo en que se juzgue la obra de un autor fuera de su contexto. Ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí me gustaría que hubiera una nota del editor en ese tipo de novelas donde se pudiera explicar el contexto social del momento para poder entender mejor lo que se va a leer. Ya os hablé en mi podcast número 43 sobre eso. Llevaba el título ¿Es lícito reescribir libros para eliminar el lenguaje ofensivo? Os invito a escucharlo, pero os hago un spoiler. No estoy de acuerdo. Dicho esto, hoy nos adentramos en la vida y obra de uno de los escritores cómicos más influyentes del siglo XX, que no es otro que Tom Sharpe. Nacido en 1928 en Londres, fue un autor inglés conocido por su ingenio mordaz y su habilidad por satirizar las peculiaridades de la sociedad británica. Su obra, a menudo descrita como irreverente y provocadora, aborda temas sociales y políticos a través de un prisma humorístico único. Aquí no podemos obviar que tuvo un padre nazi reverendo anglicano. Se sabe que el reverendo George Corndarle Sharpe fue un hombre religioso y conservador, cuya influencia se reflejó en la educación y valores que transmitió a sus hijos, que era un hombre estricto y autoritario, características que influyeron en la personalidad y en las experiencias que Tom Sharpe durante su infancia y su juventud. La relación entre Sharpe y su padre fue complicada, y las estrictas expectativas y presiones impuestas por el reverendo Sharpe influyeron, como no, en la vida y obra de Tom de maneras muy diversas. Estas dinámicas familiares y experiencias personales se reflejan en muchas de sus novelas y personajes, que a menudo exploran temas relacionados con la autoridad, la moralidad y la hipocresía con la sociedad británica. Sobre su madre se sabe menos, Bonnie Maria Brooks, pero decir algo bueno, seguro que fue la que le inculcó el amor por la literatura y el arte, pues para lo malo está lo que se cuenta, que fue un hijo no deseado y que su madre, Bonnie, saltaba la comba para abortarlo. No sé si Sharpe alguna vez lo supo, pero no es plato de buen gusto y marca de verdad una existencia para mal. Tampoco quisiera pasar por alto el incidente de la pistola defectuosa que le regaló el padre con la intención de que jugando con ella, al estar defectuosa, se pegara un tiro. Menuda pareja de padre y madre, por llamarlos de alguna forma. Por si fuera poco, dejaron a Sharpe durante toda su infancia en un internado donde recibía horribles palizas. Lo dicho, marcado, aunque suerte que se hizo escritor,
pues podía haberse dedicado a vengarse en plan loco asesino. Pero volvamos a algo más alegre. Sharp ganó reconocimiento en la década de los 70 con la publicación de su novela Will, que se convertiría en un clásico de la comedia británica. Sin embargo, su carrera literaria abarca mucho más que esa obra emblemática, aunque siempre con la sátira y la comedia por bandera. Sátira política o comedia negra impregnan su catálogo. Sharp también es reconocido por crear personajes excéntricos y, para muchos de sus lectores, memorables. Su obra, como he dicho antes, llena de humor irreverente a la vez que una perspicacia aguda, desafiaba las convenciones sociales y culturales establecidas en la época. Pero es que además de todo eso, la obra de Sharp tiene la capacidad de utilizar la comedia como herramienta para explorar cuestiones profundas y provocativas, mientras entretiene a sus lectores con un humor cáustico e inteligente. Hoy está claro que os hablaré de Will, pues es un ejemplo claro del ingenio y la agudeza satírica del autor. Pero antes os quiero contar una curiosidad personal, que para ello también esto es un podcast personal. El 18 de octubre de 2008 publiqué mi primera entrada en lo que fue mi blog Cruce de Caminos, que más tarde se convirtió en mi página personal, que lo es ahora, y donde este podcast, para no olvidar aquellos años, lleva su nombre. Por eso el podcast se llama Cruce de Caminos. Pues bien, 3 días después de esa primera publicación, publiqué mi primera reseña de las más de 1000 que se publicarían y que sigo publicando. Y no fue otra que la reseña de Will. Supongo que en ese momento estaba poniendo la primera piedra de este capítulo. Pero hagamos una primera aproximación a la obra. Will nos presenta al inolvidable Henry Will, un profesor de literatura técnica cuya vida monótona y miserable se convierte en un torbellino de caos y situaciones absurdas, cuando su esposa Eva se embarca en una serie de aventuras extramatrimoniales. Will se ve envuelto en una serie de malentendidos que lo llevan a ser sospechosos de un crimen que no cometió. A través de las desventuras de Will, Sharp nos ofrece una sátira mordaz de la burocracia académica, las relaciones humanas disfuncionales y las convenciones sociales de la época. La novela está repleta de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y personajes excéntricos que desafían todas las expectativas. Más tarde volveremos con Sharp. Ahora retomemos algunos datos más de su biografía. Sharp creció en una familia de clase media en el sudoeste de Londres. Su educación básica la hizo en el Lassig College y luego continuó sus estudios en Cambridge, donde se graduó con honores en Historia. Después de completar sus estudios universitarios, Sharp trabajó brevemente como maestro antes de unirse al Real Cuerpo de Ingenieros Militares como profesor de Sociología. Fue durante su tiempo en el ejército donde comenzó a escribir, utilizando su experiencia para inspirar sus primeras obras. Se trasladó a Sudáfrica en 1951, donde se dedicó a la enseñanza en un internado de niños blancos debido, está claro, al racismo de la época. En sus ratos libres salía a tomar instantáneas en los barrios de la periferia y realizaba trabajos sociales en Natal, donde abrió un estudio de fotografía, quizás una de las partes que menos se conocen y más desconocidas de Tom Sharp, que antes de escritor fue fotógrafo. En 1961 empezó a escribir la primera de sus 9 piezas teatrales contra el apartheid, que se representó con el título de Natal. Fue encarcelado en la prisión de Pietermaritzburg, acusado de ser un político subversivo y comunista peligroso, y 36.000 negativos de sus fotos fueron quemados por la policía. Se salvaron 6.000 que había escondido en casa de unos amigos. Más tarde fue deportado por actividades antigubernamentales. De su experiencia en África, obtendría la inspiración para escribir sus primeras novelas, Reunión tumultuosa y Exhibición impúdica, la primera de ellas publicada en 1971, una sátira políticamente incorrecta ambientada en Sudáfrica. Esta obra estableció el tono para su estilo distintivo de humor corrosivo y su crítica a las instituciones y convenciones sociales. Además, su éxito le sirvió para dejar su trabajo como profesor de historia en la Universidad de Arte y Tecnología de Cambridge, donde tomó notas para algunos de sus personajes sobre alumnos necios y brutos. Sin embargo, fue con la publicación de Will, en 1976, donde Sharp alcanzó la fama internacional. La novela, que sigue las desventuras, como hemos dicho, de un profesor frustrado llamado Henry Will, está claro que un alter ego del propio autor, se convirtió en un éxito de ventas y le valió a Sharp el reconocimiento como uno de los principales escritores cómicos británicos de su generación.
A lo largo de su carrera, Sharp continuó escribiendo novelas que exploraban temas como la corrupción, el absurdo burocrático y las complejidades de las relaciones humanas, siempre con un enfoque humorístico y provocador. Entre 1971 y 1984 publicó 11 novelas, utilizando una de sus 17 máquinas de escribir. Sharp nunca fue muy amigo de los ordenadores. Por cierto, antes hemos comentado que Reunión tumultuosa se publicó en 1971, su primera novela, y la escribió a los 43 años de edad. Nunca es tarde para empezar. Después de esa buena época le vino un parón hasta 1995, donde veréis que le cambia la vida bastante al autor. En medio de esa sequía de publicaciones, recibió el Gran Premio del Humor Negro en 1986. En 1995, como decíamos, trasladó su residencia a España, a la Costa Brava catalana, en una pequeña población llamada Llafranc, por cierto, a muy pocos kilómetros de donde yo nací. Allí residió hasta que lamentablemente Tom Sharp falleció el 6 de junio de 2013, a la edad de 85 años, por las complicaciones de su diabetes, dejando tras él un legado literario que sigue siendo admirado y apreciado por los lectores de todo el mundo. Toca dar alguna pincelada del contexto histórico y cultural de la época en que vivió y escribió Tom Sharp. Para comprender completamente la obra de Tom Sharp es crucial explorar este contexto histórico y cultural. Y emergió Tom Sharp como escritor en un momento de cambio significativo en la sociedad británica, lo que influyó en gran medida en sus temas y enfoques satíricos. Durante la segunda mitad del siglo XX, Gran Bretaña experimentó una serie de transformaciones políticas, sociales y culturales. La posguerra dio pie al surgimiento del estado del bienestar, el crecimiento económico y una mayor apertura hacia la modernización y la liberalización social. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por tensiones y conflictos, tanto dentro del país como a nivel internacional. Como no, la Guerra Fría, la descolonización, la lucha de los derechos civiles y el movimiento feminista fueron algunos de los eventos y movimientos que moldearon la época en que vivió Tom Sharp. En el ámbito cultural, la década de 1960 trajo consigo la revolución sexual y el auge de la contracultura, desafiando las normas establecidas de la sociedad británica. La literatura, el cine y la música experimentaron una explosión de creatividad y experimentación, reflejando los cambios y las tensiones de la época. En este contexto tumultuoso, Tom Sharp emergió como un escritor cuya obra se destacaba por su audacia y su capacidad para abordar temas controvertidos con humor y sátira. Sus novelas ofrecían una crítica incisiva de las instituciones y convenciones sociales, mientras exploraban la complejidad de la vida moderna con un toque de ironía y absurdo. A través de sus personajes excéntricos y sus tramas llenas de giros inesperados, Sharp ofrecía una visión única y provocativa de la sociedad británica de su tiempo. Su capacidad para capturar las absurdidades de la vida cotidiana y su estilo humorístico e irreverente lo convirtieron en una figura destacada en la literatura cómica británica. Sería bueno también hablar un poco de las influencias literarias que tuvo Sharp dentro de esa sátira, de la comedia británica clásica o incluso de la novela picaresca. Se podía hablar de dos grandes autores que representan la sátira y la comedia británica clásica como P.G. Wodehouse o Evelyn Vaughan. Ofrecieron a Sharp un modelo para su estilo humorístico y sus habilidades para satirizar las instituciones y convenciones sociales británicas con ingenio y agudeza. Pero Sharp también bebe de la novela picaresca, un género literario, vamos a recordar, que presenta las aventuras de un antihéroe de clase baja. Todo ello influyó en la creación de esos personajes excéntricos tan característicos de la obra del escritor. Sin embargo, lo que distingue el estilo de Sharp es su habilidad para combinar elementos de esas influencias literarias con su propia visión única y provocativa. Y esta combinación las hace únicas y por ello tienen la importancia que tiene. Además, Sharp utiliza una prosa ágil y sabe jugar con diálogos agudos para generar esas situaciones absurdas y que más de una vez nos roban una sonrisa, aunque detrás de todo ello haya una intención de reflexión sobre temas más profundos. Le toca el turno a Will. Alguna cosa ya hemos avanzado antes. La historia comienza con Will, un profesor, como hemos dicho, de literatura técnica, en una pequeña universidad británica, quien se siente atrapado en un matrimonio disfuncional con su esposa, Eva, una mujer dominante y obsesiva. La vida de Will da un giro inesperado
cuando su esposa Eva se embarca en una serie de aventuras extramatrimoniales, dejando a Will en un estado de desesperación y confusión. Pero las cosas empeoran para Will cuando, durante un ejercicio de simulacro de asesinato en la universidad, que ahí lo dejamos ir, deja caer una muñeca de goma, una muñeca inflable de goma, que se parece sorprendentemente a su esposa, desde el techo de su casa, lo que desencadena una serie de malentendidos y lo convierten en un sospechoso de asesinato. A partir de ahí, la novela se convierte en una comedia de enredos, con Will tratando desesperadamente de limpiar su nombre, mientras se ve arrastrado cada vez más en situaciones absurdas y hilarantes. A lo largo de la historia, Sharp utiliza el personaje de Will como un vehículo para explorar temas más profundos como la frustración, la alienación y la búsqueda de identidad en una sociedad absurda y desconcertante. Aquí hay otro punto importante, y es su obsesión por los preservativos, por las gomas o por las muñecas de goma que hay en la novela. Todo ello viene de un trauma infantil cuando una operación de amígdalas le implicó el uso de una mascarilla profiláctica. Todo ello lo llevó a sus historias de una forma bastante distorsionada. Los preservativos, además, su madre los consideraba como objetos casi demoníacos. Están por todas partes en su obra, donde llega a adquirir incluso poderes sobrenaturales. Llegados a este punto, creo que toca decir que si no habéis leído Will, nunca es tarde para hacerlo, y que si os gusta, tiene 4 entregas más. Quizá no tan buenas como la primera, pero bastante divertidas. Aquí quizás toca también meter otra pequeña dosis de contexto personal, ¿no? Y es que cuando leí Will, a mí la verdad es que más que robarme una risa me hizo reír. Recuerdo que la leía en mi habitación de mi casa de mis padres, con la puerta cerrada para no oír ruidos y poder estar muy concentrado. Y en un momento dado, mi madre, que nunca abría la puerta, la abrió y me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que no me puedo aguantar más la risa. Sobre los personajes, además de esos dos potentes Henry Will y su esposa Eva, hay que destacar el papel de los secundarios que hacen más grande la trama. Desde el excéntrico inspector Flynn, obsesionado con resolver el caso del presunto asesinato de Eva, hasta el colega de Will, Sally, cuya presencia agrega un toque adicional al caos de la historia. Ya os he indicado que el humor es una excusa para tratar otros temas más profundos. En este caso, uno de los temas principales que atraviesa Will es la de la alienación y la frustración en una vida moderna. A través de sus personajes, Sharp presenta una crítica mordaz de la rutina diaria, la monotonía del trabajo y la sensación de estar atrapado en una inexistencia sin sentido. Ese tema es especialmente relevante en la sociedad contemporánea, donde muchas personas se enfrentan, como decimos, a la presión de cumplir con las expectativas sociales y profesionales, a menudo sacrificando sus propias aspiraciones y felicidad en el proceso. Qué complicado, ¿no?, es mantener el equilibrio entre todo ello. Otro tema destacado en Will es la de las relaciones humanas disfuncionales y la búsqueda de identidad. A lo largo de la novela vemos cómo los personajes luchan contra las complejidades del matrimonio, la infidelidad y las expectativas sociales, que lo llevan a una serie de situaciones cómicas y a menudo absurdas. Ese tema resuena en la sociedad también contemporánea, donde las relaciones interpersonales pueden ser complicadas y llenas de desafíos. Will ofrece una visión humorística y satírica de esos problemas, permitiendo a los lectores reflexionar sobre sus propias experiencias y relaciones. Además, Will aborda temas más complejos relacionados con la burocracia, la corrupción y las convenciones sociales. A través de situaciones absurdas y, como decimos, personajes excéntricos, Sharp critica la rigidez de las instituciones y las normas sociales, destacando su impacto en la vida cotidiana de las personas. Parece mentira que una comedia puede tener tanto trasfondo, y esa yo creo que es la grandeza de Will y por tanto de Tom Sharp. Tocaría hablar un poco del legado que deja Will tras de sí. Desde su publicación en 1976, Will ha sido aclamada como una obra maestra de la comedia británica, recibiendo elogios por su ingenio, su humor negro y su aguda crítica social. La novela rápidamente se convirtió en un éxito de ventas y ganó un lugar en el canon de la literatura cómica. Sin embargo, Will no estuvo exenta de críticas, con algunos comentaristas cuestionando su estilo humorístico y su representación de ciertos temas. Algunos lectores encontraron el humor de Sharp demasiado cáustico o incluso ofensivo, mientras que otros elogiaron su audacia y su capacidad para desafiar las convenciones sociales. Está claro que nunca llueve a gusto de todos, y menos cuando uno tiene relevancia.
A lo largo de los años, Will ha mantenido su protagonismo literario y sigue siendo objeto de análisis y debate en la crítica literaria. Su exploración de temas universales como el matrimonio, la identidad y la alineación continúan resonando en la sociedad contemporánea, lo que demuestra la atemporalidad y la profundidad de la obra de Sharp. En otras palabras, es una novela que parece haber envejecido bien. Pero es que además, Will, de tener un éxito literario, también ha tenido un impacto cultural duradero, inspirando adaptaciones cinematográficas y televisivas que han llevado la historia de Henry Will a nuevas audiencias de todo el mundo. Podemos hablar un poquito de esas adaptaciones cinematográficas y televisivas de Will, explorando cómo la historia de Will ha sido llevada, a la gran pantalla o a la pequeña pantalla a lo largo de los años. En 1989, Will fue adaptada al cine con una película del mismo nombre, dirigida por Michael Turner y protagonizada por Geoff Jones como Henry Will. La película capturó la esencia humorística y satírica de la novela. Recibió críticas generalmente positivas por capturar el espíritu de la novela y por las actuaciones destacadas de su elenco de actores. Si bien algunas partes de la trama fueron modificadas para adaptarse al formato cinematográfico, la esencia de la historia y sus temas principales se mantuvieron intactos. Además de la adaptación cinematográfica, Will también ha sido adaptada para la televisión en una serie en 2 partes, que se hizo en 1984, protagonizada por el mismo Geoff Jones, nuevamente como Henry Will. La serie fue muy bien recibida por la crítica y el público, destacadas por su humor inteligente y su ingenio y por las interpretaciones de sus personajes. En 2012 se estrenó una adaptación teatral al español con libreto de José Antonio Vitoria y Guy Losada y dirección de este último con el título Will, el crimen de la muñeca hinchable, y fue tan de gusto de Sharp que incluso acudió a la presentación de la función ante los medios. Es inevitable comparar Anton Sharp con otros cómicos británicos contemporáneos. Uno de los escritores cómicos británicos contemporáneos más conocidos, ya lo hemos nombrado antes, sería P.G. Wodehouse, famoso por sus novelas cómicas protagonizadas por el aristócrata Bertie Wooster y su astuto mayordomo Jewes. A diferencia de Sharp, cuyo humor se centra en la sátira social y la crítica de las instituciones, Wodehouse se enfoca en las hilarantes situaciones y malentendidos en los que sus personajes aristócratas se ven envueltos. Sus historias están llenas de malentendidos, enredos románticos y situaciones cómicas que surgen de la interacción entre los personajes, aristócratas y sus extravagantes circunstancias. Wodehouse es conocido por su prosa ingeniosa y su capacidad para crear diálogos divertidos y perspicaces. Su estilo humorístico se caracteriza por su elegancia y sofisticación, lo que lo convierte en una lectura ligera y entretenida, que a menudo se describió como burbujeante o chispeante. Otro escritor cómico británico contemporáneo fue Douglas Adams, conocido por su serie de ciencia ficción cómica Guía del Autostopista Galáctico, otra de esas novelas que la verdad me han hecho reír. Aunque comparte con Sharp un enfoque de humor absurdo y sátira social, Adams se diferencia por su estilo más surrealista y su exploración de temas filosóficos a través de la lente cómica. Además, Adams crea un universo absurdo y lleno de humor negro donde las leyes de la lógica y la razón son frecuentemente desafiadas. A diferencia de Sharp, cuyo humor se basa en la crítica de las instituciones y las convenciones sociales, Adams utiliza la ciencia ficción como un vehículo para explorar temas más profundos sobre la existencia humana, la tecnología y el universo en su conjunto. Por el otro lado, también tenemos a Terry Pratchett, autor de la serie de novelas de fantasía humorística Mundo Disco. Presenta un enfoque humorístico similar al de Sharp en cuanto a la sátira social y la crítica de las instituciones. Sin embargo, Pratchett utiliza el género de la fantasía para crear un mundo alternativo lleno de personajes extravagantes y situaciones cómicas, a diferencia del enfoque más realista de Sharp con Will. En Mundo Disco, Pratchett crea un mundo alternativo, lleno de personajes fantásticos, situaciones cómicas y parodias ingeniosas de diversos aspectos de la sociedad humana. Su humor se caracteriza por su inteligencia y su capacidad para hacer reflexionar al lector mientras lo hace leer. Vamos a ir cerrando este capítulo y hay que decir que el legado de Sharp se refleja no solo en el éxito comercial de sus obras, sino también en su influencia duradera en la literatura cómica británica. Sus obras continúan siendo leídas y estudiadas en las escuelas y universidades, y su humor sigue siendo relevante y perspicaz incluso décadas después de su publicación. Además, el enfoque de Sharp en la sátira social y crítica de las instituciones ha sentado las bases para una nueva generación de escritores cómicos que continúan explorando y desafiando las convenciones sociales a través de la comedia literaria.
Su legado vive a través de estos escritores que se inspiran en su trabajo y continúan su tradición de humor irreverente y subversivo. Con todo, cuando se le preguntó a Sharp sobre su legado, dijo: «Es absurdo. Sería como pasarse la vida cargando con una lápida de su propia tumba. Esta es una de las grandes fantasías que existen, un autoengaño total». Pues no sé si la lápida pesaría mucho o no, pero la impronta está claro que la dejó. Antes de cerrar, por supuesto, recomiendo leer la serie Will, pero además sus novelas más aplaudidas, como por ejemplo Zafarrancho en Cambridge o, si lo queréis el título en inglés, Porthouse Blue, de 1974, que será también, junto con Will, una de sus novelas más reconocidas. Esta novela cómica se desarrolla en la ficticia Universidad de Porthouse y sigue las travesuras y desventuras de sus personajes mientras lidian con la burocracia universitaria, las rivalidades académicas y las tradiciones obsoletas. Otra lectura podría ser Reunión tumultuosa, de 1971, ya hemos dicho, la primera novela de Sharp, que ofrece una mirada hilarante y provocativa de la sociedad sudafricana durante el apartheid. Esta sátira política y social presenta un reparto de personajes extravagantes y situaciones cómicas que desafían las normas establecidas y provocan risas y reflexiones de igual medida. Y podíamos cerrar con Exhibición impúdica, de 1973. Esta novela sigue las aventuras de un fotógrafo inglés y su esposa mientras navegan por las complejidades y absurdos de la vida en Sudáfrica, ofreciendo una sátira perspicaz de la sociedad y la política del país. Buenas recomendaciones, todas ellas ya sabéis que las dejaré en las notas del episodio. Esto toca su fin y no quisiera olvidarme de comentaros que existe una biografía de Tom Sharp que fue escrita después de su muerte. A los 80 años, 5 años antes de morir, recibió una oferta de 1 millón de libras para escribir su biografía. Primero dijo que sí y comenzó a tomar notas de texto y notas de audio. Me parece que al final dejó 5.000 notas de texto y más de 800 notas de audio. Al poco se arrepintió y le dijo a su albacea documental, Montserrat Verdaguer: «No puedo escribir mi autobiografía, mi vida ha sido horrible. Tú escribirás mi biografía cuando me haya muerto. Tendrás un trabajo enorme, pero ganarás una fortuna». Así se lo dijo Tom Sharp. Y así fue como Montserrat pues contrató los servicios de Miquel Martí y Serra, por cierto, amigo y nacido en mi pueblo, y en 2023 vio la luz bajo el título de Fragmentos de Inexistencia. Os dejaré también el enlace de este libro en las notas del capítulo por si queréis saber alguna cosa más sobre la vida de Tom Sharp. Pues me he dejado muchísimas cosas que allí sí que están recogidas. Ahora sí, toca cerrar. Espero que os haya gustado y de ser así me lo hagáis saber con un like o compartiendo este podcast en vuestras redes sociales. Por mi parte, espero volver a repetir la experiencia. Y sin más, sed felices, leed mucho. Chao, chao.